No sé bien por qué hoy me animé a escribir esto. No es que haya dejado de Due, ni que lo tenga resuelto. Pero hay algo que se me clavó tan profundo ese día, que siento que si no lo saco de una vez, me va a terminar comiendo por dentro. Nunca pensé que iba a tener que escribir algo así sobre mis propios hijos. Me da vergüenza decirlo en voz alta, como si todavía me costara aceptar que pasó. Pero pasó. Y fue un día común, como cualquier otro. No hubo gritos, ni portazos. Solo una cocina tibia. Olor a café recién hecho, y 2 hijos con una carpeta en la mano. Todo disfrazado de cariño. Pero yo sentí otra cosa. Lo sentí en la piel, como cuando sabes que algo no está bien aunque nadie diga nada. Ese día empezó igual que siempre, pero terminó distinto. Ese fue el día que me di cuenta que ya no me veían como su mamá, sino como un trámite que había que resolver. Me había caído hacía unos días en el baño. Me levanté a hacer pis a las 3 de la mañana y resbalé con la alfombrita. No me rompí nada, pero me salió un moretón enorme en el brazo. Me asusté un poco, no por el golpe, sino por la sensación de que el cuerpo ya no responde igual. Se lo conté a Esteban por teléfono, y al rato Mariana me mandó un mensaje diciendo que teníamos que hablar. No le di importancia. Pensé que venían a verme, a ver cómo estaba. Pero no. Ese sábado tocaron el timbre antes del mediodía, los 2 juntos, con medialunas y ese tono dulce que usan cuando no quieren que preguntes mucho. Solo hay que firmar unos papeles, mamá, para que no tengas líos más adelante, me dijo Esteban, dándome una palmada en el hombro. Me mostraron la carpeta como si fuera una pavada. Pero yo vi sus ojos. Vi cómo se miraban entre ellos, como Mariana evitaba la mía cuando le pedí que me dejaran leer con calma. Ahí fue cuando empecé a sospechar. Me dejaron los papeles arriba de la mesa del comedor, uno sobre otro, prolijitos, con un clip oxidado en la esquina. Léelos tranquila, mamá, no hay apuro, me dijo Esteban mientras se paraba y me daba un beso en la frente. Mariana ni me miró, solo dijo, después cualquier cosa nos llamas, y se fue al pasillo a revisar el celular como si ya estuviera apurada por irse. Se despidieron con una sonrisa, como si de verdad me estuvieran haciendo un favor. Cerré la puerta con una sensación extraña en el cuerpo. Me quedé parada unos segundos, con la mano apoyada en el picaporte, escuchando cómo bajaban por el ascensor. No me moví. Fue una de esas veces en que el silencio te dice más que las palabras. Me senté en la punta de la cama con los papeles en la mano. No sabía por dónde empezar. Me hice un té, no porque tuviera ganas, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Saqué los anteojos de leer de la mesita de luz y me senté en la cocina, con la lámpara encendida y el reloj marcando las 2 y pico de la madrugada. Afuera llovía finito, casi sin ruido. Era la misma lluvia de siempre, pero esa noche todo se sentía distinto. Empecé a leer el primer documento con cuidado. Ya de entrada me pareció raro que no tuviera explicación en la parte de arriba. Solo el membrete de un estudio jurídico que no conocía, y muchas palabras vacías. Me costó entender, pero algo me sonaba familiar. Recordé que una vez Julián me había dicho que cuando un contrato tiene muchas cláusulas largas es porque alguien está escondiendo algo. Me acordé de eso mientras leía el segundo papel, y ahí lo vi, un apartado donde decía, con palabras técnicas, que autorizaba la cesión del inmueble a favor de mis hijos. Pero lo que me hizo helar la sangre fue que no decía nada de mí. Nada de que podía seguir viviendo ahí, ni por cuánto tiempo, ni bajo qué condiciones. Legalmente, estaba entregando mi casa como si no fuera nada. Como si fuera una bolsa de ropa vieja. Me levanté tan rápido de la silla que la taza se volcó un poco. Apoyé las manos en la mesada para no caerme. No era solo la indignación. Era tristeza, era decepción, era una mezcla que me subía por el pecho. Como un nudo que no se deshacía. Me quedé ahí un rato largo, respirando hondo, mirando la mancha del té en el mantel como si eso pudiera explicarme por qué mis hijos me hacían esto. Después de un rato, me senté otra vez, pero no para seguir leyendo. Apoyé la cabeza en la mano y me quedé así, en silencio, mirando los papeles con una mezcla de rabia y tristeza que no me cabía en el cuerpo. No podía dejar de pensar en todas las veces que me había callado cosas por ellos. Cuando no venían a los cumpleaños, cuando me avisaban a último momento que no podían pasar las fiestas conmigo, cuando me trataban como si estuviera desactualizada cada vez que intentaba opinar en algo. Y yo, como una tonta, siempre justificando, están ocupados, tienen sus vidas, no pasa nada. Pero sí pasaba. Pasaba que poco a poco me fueron corriendo, y yo me fui corriendo sola también, sin darme cuenta. Esa madrugada lo entendí todo de golpe. Sentí una angustia tan grande que tuve que ir al baño a lavarme la cara. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía la cara pálida, las ojeras marcadas, el pelo revuelto. Pero los ojos estaban despiertos.
Y había algo ahí que no veía hace mucho tiempo. Coraje, creo. Volví a la cocina y puse todo sobre la mesa. Busqué una hoja en blanco, de esas que guardo para las listas del súper o las recetas. La apoyé sobre un cartón para que no se marcara la mesa y empecé a escribir. No lo hice como venganza, lo hice por necesidad. Cambié una cláusula. Agregué un inciso. Escribí con mi letra firme, despacio, como si cada palabra fuera un ladrillo para volver a construir algo que me estaban tirando abajo. Escribí que cualquier decisión sobre la casa debía tener mi aprobación escrita, que sin eso el documento no tendría validez. No usé palabras complicadas. Solo lo justo, lo que me acordaba de cuando Julián me decía, no firmes nunca nada sin entenderlo, y si podés, escribí vos también algo que te proteja. Cuando terminé, releí lo que había escrito. Me temblaban las manos, pero no del miedo. Era otra cosa. Era como si hubiera recuperado una parte de mí que pensé que ya no existía. Esa noche no dormí. Me quedé en la silla con la hoja en la mano, esperando el amanecer, como si recién entonces pudiera volver a respirar tranquila. A la mañana siguiente, cuando vinieron a buscar los papeles, me vieron tranquila. Les ofrecí café, como si no hubiera pasado nada. Me senté con ellos, escuché sus comentarios sobre el abogado, sobre cómo todo iba a estar más ordenado ahora. Esteban hablaba con esa seguridad que tiene cuando cree que tiene todo bajo control. Mariana se reía bajito, como si ya estuvieran festejando algo. Yo asentía, sonreía. Les di el sobre con los papeles y les agradecí por ocuparse de mí. Me sentí rara diciendo eso, como si fuera parte de una obra que yo misma estaba actuando. Pero por dentro tenía una calma distinta. Sabía que lo que había hecho estaba ahí, en esas hojas, escondido pero firme. Ellos no lo vieron. No pensaron que iba a leer nada, mucho menos que iba a escribir. Esa fue mi ventaja. Ellos ya no me veían como alguien capaz de tomar decisiones. Y eso, aunque dolía, me dio fuerza. Pasaron unos días sin noticias. Ni una llamada, ni un mensaje. Supuse que estaban esperando que el trámite avanzara. Yo tampoco dije nada. Solo observaba. Me costaba aceptar que, en el fondo, no me sorprendía lo que habían hecho. No era la primera vez que me dejaban afuera de algo importante. Solo que esta vez había sido más claro, más directo. Me vinieron imágenes a la cabeza, yo esperando los domingos, con la comida hecha, y ellos cancelando a último momento, yo opinando sobre algo y recibiendo un «ya lo resolvemos nosotros, mamá». Siempre con esa voz paciente que usan para explicarle las cosas a un chico. Me había acostumbrado a ese lugar sin darme cuenta. Me dolió ver lo fácil que le salió armar todo sin mí. Como si ya no fuera parte de nada. Pero también sentí otra cosa. Sentí que por primera vez no me había quedado quieta. Que, aunque nadie más lo supiera, yo había hecho algo por mí. Fue el jueves a la tarde cuando Mariana me llamó. La reconocí enseguida por el tono, esa forma suya de sonar amable pero apurada. Me dijo que el abogado ya tenía todo listo, que en unos días me iba a llegar una copia del traspaso para que la guardara, por si acaso. Yo le dije que sí, que estaba bien, que gracias por avisar. Mantuve el tono neutro, sin sarcasmo, pero por dentro me hervía algo. Después agregó, como quien tira un dato sin importancia, que habían estado hablando con Esteban y que pensaban que lo mejor era que yo me fuera a vivir un tiempo con alguno de ellos, para no estar sola. Me lo dijo como si fuera una buena noticia. Como si fuera lógico que, después de cederles la casa, yo me mudara a sus espacios, a sus reglas, a su ritmo. Lo dijo con una liviandad que me heló. Podés rotar, unos meses con uno, otros con el otro, agregó, como si yo fuera un mueble. Un objeto que se acomoda según la conveniencia de los demás. Corté la llamada diciendo que lo iba a pensar. No porque dudara, sino porque no tenía energías para discutir. Me quedé sentada en la mesa del comedor, con el celular en la mano, mirando un punto fijo. No sé cuánto tiempo pasó. Me temblaba el cuerpo, pero no por tristeza. Era una mezcla de bronca, decepción y una dignidad que me empezaba a empujar desde adentro. Me puse a escribir. Abrí el cuaderno donde suelo anotar cosas que no me animo a decir en voz alta. Y ahí, volqué todo. Palabra por palabra, como si necesitara vaciarme para entender. Escribí sobre lo que sentí cuando leí los papeles, sobre la mirada de Esteban, sobre la risa nerviosa de Mariana, sobre el modo en que me trataron como si yo ya no importara. Fue la primera vez en años que escribí sin filtro. Como si estuviera hablándole a alguien que por fin me escuchara sin interrumpirme. Esa noche dormí poco, pero me sentí fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo en mí había cambiado. El viernes siguiente, Esteban apareció sin avisar.
Escuché el portón abrirse y lo vi desde la ventana con su campera negra y el celular en la mano, hablando con alguien mientras subía los escalones como si nada. No trajo medialunas esa vez. Solo un cuaderno bajo el brazo y cara de apuro. Me saludó con un beso en la mejilla, seco, y fue directo al grano. Me dijo que estaban pensando en hacer unas reformas en la casa, que tal vez alquilarla un par de meses mientras yo me instalaba en el departamento de Mariana. Lo dijo como si fuera una idea razonable, sin preguntarme cómo me sentía, sin consultar si estaba de acuerdo. Como si ya no tuviera que opinar. Lo miré en silencio unos segundos. Bueno, técnicamente ya no tenés que preocuparte de eso, ¿no? Ya firmaste el traspaso, me dijo, como rematando una jugada ganadora. Ahí fue cuando sentí que había llegado el momento. Me levanté despacio de la silla, fui hasta el aparador donde tenía guardada una copia del documento y la apoyé sobre la mesa. ¿Vos leíste todo lo que firmaste?, le pregunté, mirándolo directo a los ojos. Lo vi fruncir el ceño, sacar el teléfono, buscar algo. Empezó a leer en voz baja, moviendo los labios rápido, y entonces su expresión cambió. Se puso pálido. ¿Qué es esto?, murmuró. Le señalé el inciso que había escrito a mano. Eso es mi forma de decir que todavía sé leer, Esteban. Y también sé cuidarme. No dijo nada. Se quedó ahí parado, con el celular en la mano, sin saber si gritar o salir. Corriendo. Me repitió que eso complicaba todo. No lo complica. Lo equilibra, le dije. Esa fue la primera vez en años que me sentí en control de algo. No porque ganara una pelea, sino porque no dejé que me pasaran por encima. Esa noche dormí profundamente. No fue un sueño reparador ni feliz, pero por primera vez en mucho tiempo no me desperté con esa sensación de angustia en el pecho. Me sentía liviana, no por lo que había hecho, sino por lo que no había permitido. Ya no era cuestión de tener razón o demostrar algo. Era simplemente el hecho de haberme escuchado a mí misma. De haber roto ese reflejo automático de complacer, de ceder sin preguntar, de decir está bien, aunque no lo estuviera. Al día siguiente no cociné para nadie, no barrí la casa, no contesté mensajes. Me senté en el jardín, con la taza de té en la mano, y me quedé mirando las plantas. Sentí el sol en la cara. Pensé en mi mamá, que solía decir que una mujer vale por lo que calla, pero se libera por lo que se atreve a decir. Y por primera vez sentí que eso tenía sentido. No me había vengado. No había gritado. Solo había escrito una línea que cambiaba todo. Y esa línea me devolvía algo que hacía años había perdido, el respeto por mí misma. A la tardecita, Mariana me llamó. No la reconocí de inmediato. Su voz ya no era dulce ni medida. Sonaba apurada, molesta. Me dijo directamente, «Mamá, ¿qué hiciste?». Le contesté con otra pregunta, «¿A qué te referís?». Me dijo que Esteban le había contado sobre la cláusula. Que por qué no hablé con ellos antes de escribir eso. Y ahí me salió decirle lo que llevaba años guardando. ¿Y ustedes por qué decidieron firmar algo tan importante sin hablarlo realmente conmigo? Del otro lado hubo silencio. Largo. Incómodo. Ella solo atinó a balbucear, «Solo queríamos ayudarte». Esa frase me cayó como piedra. No querían ayudarme. Querían decidir por mí. Me dolió más darme cuenta de que pensaban que yo no iba a notar nada. No fue la trampa lo que más me lastimó. Fue el hecho de que creyeran que era tan fácil de engañar. Esa noche no pude volver a dormirme. Me acosté, pero cerraba los ojos y volvía a escuchar la voz de Mariana, esa mezcla de culpa y molestia. Me dolía algo que no sabía bien dónde ubicar. No era solo tristeza. Era una mezcla de desilusión, como si algo dentro mío se hubiera roto en pedazos chiquitos. Me levanté a las 3 de la mañana y fui directo al cuaderno. Volví a escribir. No quería que se me olvidara cómo me sentía. Puse cada palabra con rabia, pero también con una claridad que no tenía antes. Escribí que no me dolía el intento de sacarme lo mío. Lo que me dolía era que mis propios hijos asumieran que su madre era una mujer tonta, fácil de manipular. Que me vieran como una carga, como un estorbo que había que reacomodar. Me temblaba la mano mientras escribía, pero no paré. Porque si no lo escribía, sentía que me iba a deshacer por dentro. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentada en la mesa de la cocina, con la única compañía del zumbido de la heladera y el ruido lejano de algún auto pasando por la calle. Al día siguiente, no me llamaron. Ni Mariana ni Esteban. Tampoco lo esperaba. Pero sí apareció Camila, mi nieta. Tocó el timbre sin avisar, con los ojos un poco tristes. Entró sin decir mucho, se sentó a mi lado y después de unos minutos en silencio me dijo, «Mamá está furiosa. Dice que no entiende por qué hiciste lo que hiciste». Yo la miré y le pregunté suave, «¿Y vos?». Ella bajó la mirada, y después me dijo algo que todavía me emociona cada vez que lo recuerdo.
yo sí entiendo. De verdad. Porque te vi, abuela. Vi cómo te apagabas, cómo hacías todo por ellos y apenas si te miraban. Yo también pensé que era normal. Pero ahora veo que no lo era. Me tomó la mano. Me lo dijo sin rodeos, sin adornos, con una sinceridad que me desarmó. Ahí supe que no todo estaba perdido. Que aunque mis hijos no cambiaran, ella sí podía ver. Sí podía entender. Después que Camila se fue, me quedé sola en el sillón, con la manta hasta las rodillas y la cabeza llena de pensamientos. Pero por primera vez en muchos días, lo que sentía no era enojo ni tristeza. Era otra cosa, algo parecido a esperanza. Ella lo había visto. No necesitaba explicarle. No hacía falta justificar nada. Solo con su mirada, con ese gesto de tomarme la mano, me había dado más consuelo que cualquier palabra de sus padres en los últimos años. Esa noche, antes de dormir, volví a escribir en el cuaderno. Anoté una frase que me salió del alma: no lucho por venganza. Lucho para que alguien alguna vez diga, ella me enseñó a no callar. Cerré el cuaderno despacio, lo apoyé en la mesa de luz y me acosté. Por dentro, sentía una tibieza nueva, como si por fin algo estuviera empezando a sanar. Pero la calma no duró mucho. 2 días después volvió Esteban, y no vino solo. Trajo a un abogado, un hombre joven con cara de pocos amigos, maletín de cuero y voz seca. No me sorprendió. En el fondo, lo estaba esperando. Me senté frente a ellos en el living, con mi cuaderno en las piernas y una taza de té entre las manos. El abogado empezó a hablar de la cláusula, que no estaba en el borrador original, que eso podía traer complicaciones legales, que necesitaban aclaraciones. Lo escuché con paciencia, sin interrumpir. Cuando terminó, lo miré a los ojos y le dije con voz firme: sí, esa cláusula la escribí yo. A mano. Antes de firmar. Porque sin mi consentimiento, nada de esto tendría validez. Esteban se revolvió incómodo en el sillón. Me acusó de actuar. Sin asesoramiento, sin avisarles. Y ahí lo corté. Le dije que ellos tampoco me habían asesorado cuando decidieron dejarme afuera, que no me dieron opción, solo la carpeta y la urgencia. Cuando terminé de hablar, el abogado quiso responder, pero levanté una mano y lo frené. No con violencia, sino con una seguridad que ya no sabía que tenía. Le dije que no necesitaba que me explicaran nada, que lo que había hecho era legal y que podía probarlo. Tenía copias firmadas, testigos que sabían que había leído todo con calma, e incluso mensajes donde mis hijos me apuraban para firmar sin revisar. Esteban me miraba con los ojos llenos de furia, como si no pudiera creer que lo estaba enfrentando. Mariana apareció en ese momento, como si hubiera estado escuchando desde afuera. Entró con cara dura, sin saludar, y se paró frente a mí. ¿Qué estás intentando, mamá? ¿Dividirnos, manipularnos con este show?, me dijo. Me levanté. No le grité. Solo la miré a los ojos y le dije con una calma que me sorprendió a mí misma: no intento dividirlos. Ustedes ya se dividieron solos cuando decidieron sacarme de todo. Lo único que estoy haciendo ahora es poner límites, continué. Mariana abrió la boca como para responder, pero no le salió nada. Esteban me dijo que era nuestra madre, que tenía que confiar en ellos. Y ustedes tendrían que haber actuado como hijos, les dije. Pero me trataron como una firma útil. Nada más. No había odio en mi voz. Solo verdad. Me miraron sin saber qué hacer. Y yo aproveché ese silencio. Les dije que se fueran. Que ese día no era para abogados ni para reproches. Que era un día para que yo, por fin, respirara en paz. El abogado guardó sus cosas en silencio, con esa cara de quien sabe que perdió. Mariana salió sin mirar atrás. Esteban murmuró algo por lo bajo y cerró la puerta con fuerza. Yo me quedé parada un segundo frente a la puerta cerrada. Después fui a la cocina, me serví otro té, me senté frente a la ventana y escribí en mi cuaderno: no se trata de ganar una batalla. Se trata de recuperar mi lugar, mi nombre, mi voluntad. Esa noche, Camila volvió a visitarme. Traía una flor en la mano, un jazmín blanco del jardín de su casa, y una carta doblada que me entregó sin decir nada. Me conmovió desde el primer segundo. Era una carta escrita por ella, con letra prolija y torpe, como quien quiere decir algo muy serio sin saber del todo cómo. Abuela, quiero aprender de vos todo, decía en una parte. Me costó no llorar. Le preparé chocolate, caliente, como cuando era chiquita, y nos sentamos en el sillón, en silencio. Ella me miraba con esos ojos que no acusan, que solo quieren entender. Me preguntó cómo hice para darme cuenta, cómo supe que escribir, cómo tuve el coraje de enfrentar a sus padres. Yo no tenía respuestas mágicas. Le dije que no fue fácil, que tuve miedo, que dudé, pero que algo en mí gritaba que esta vez no podía callar.
y que cuando una mujer decide no callarse más, ya nada es igual. Le mostré mi cuaderno. No para que lo leyera, sino para que lo viera. Le conté que ahí estaba todo lo que no me animé a decir durante años. Frases, recuerdos, dolores. Cosas que me guardé porque siempre pensé que hablar era incomodar. Que decir lo que una siente era ser egoísta. Ella apoyó su mano sobre la mía y me dijo que no quería repetir eso. Que no quería volverse adulta y tratar a la gente que ama como si no valiera la pena escucharla. Quiero que me enseñes a ser diferente, abuela, me dijo. Y yo supe, con una certeza, que me recorrió el cuerpo entero, que algo estaban haciendo en esa conversación. Algo nuevo, algo limpio. Ella era la prueba de que no todo estaba perdido. De que aunque mis hijos no supieran mirar, mi nieta sí estaba viendo. Estaba aprendiendo. Y yo tenía algo para darle que ninguna herencia material podría igualar. Después que Camila se fue, me quedé sentada en el sillón largo rato. Tenía la carta sobre las piernas, doblada con cuidado, y la flor apoyada al lado del mate frío que había dejado. Olvidado en la mesita. Miraba esa flor blanca y simple como si fuera algo sagrado. No era solo una flor. Era un gesto. Una manera de decir, te veo, te respeto, te valoro. Me costaba asimilarlo porque hacía años que nadie me miraba así. Ni Julián, cuando vivía, se tomaba el tiempo de preguntarme cómo me sentía. Criamos a los chicos como pudimos, sin ayuda, sin descanso, y yo siempre fui la que se encargaba de todo. Nadie me preguntaba si estaba cansada. Yo hacía y hacía. Pero esa noche, con el perfume suave del jazmín en el aire, sentí que por primera vez alguien se detenía a verme como mujer. No como mamá, no como abuela. Como una persona con pensamientos propios, con historia, con dignidad. Eso me conmovió más que cualquier disculpa. Fui a la cocina despacio, como si no quisiera romper el momento. Puse agua para otro té, esta vez sin apuro. Mientras esperaba que hirviera, abrí el cajón de los recuerdos, ese donde guardo cosas viejas que nadie más ve, y saqué el primer cuaderno. Que empecé a usar cuando quedé viuda. Estaba gastado, con las tapas blandas y los bordes doblados. Lo abrí y encontré una frase que había escrito el día que enterramos a Julián, no sé cómo se sigue, pero igual hay que seguir. La letra era distinta. Más insegura, más apretada. Como yo en ese momento. Me senté en la mesa de la cocina, con ese cuaderno abierto al lado del que uso ahora, y sentí el peso de los años. De todo lo que pasé en silencio. Pero también sentí otra cosa, orgullo. Porque a pesar de todo, nunca dejé de escribir. Nunca dejé de ser yo del todo. Solo estaba escondida debajo de todas las veces que me callé para no molestar. El lunes a la mañana, todavía con el olor del jazmín fresco en el ambiente, decidí hacer algo que venía postergando desde hacía años, salir. No para hacer mandados ni para acompañar a nadie. Salir por mí. Me puse un pantalón cómodo, una blusa liviana y ese chal que me tejió mi mamá cuando nacieron los mellizos. Tenía los bordes gastados, pero seguía, abrigándome como antes. Caminé hasta la biblioteca del barrio, con paso lento pero seguro. No era lejos, pero hacía tanto que no iba que sentí como si atravesara un país entero. Al llegar, la señora de la recepción me saludó como si me conociera de siempre. Me sonrió. No sé por qué, pero ese gesto me aflojó el pecho. Era la primera sonrisa del día que no pedía nada a cambio. Me senté en una de las mesas del fondo, entre estantes llenos de libros, y dejé que el silencio me envolviera. Respiré. Hondo. Estaba viva. Estaba despierta. Tomé un libro al azar. No lo elegí por el título, sino por el color de la tapa, verde musgo, como el mantel viejo de la cocina de mi mamá. Lo abrí y, como si el universo me estuviera guiando, caí justo en un capítulo sobre mujeres que se reinventaron después de los 70. Historias reales. Relatos de otras como yo, que habían sido ignoradas, subestimadas, desplazadas. Una de ellas decía, no fue el mundo el que me dio la espalda. Fui yo quien dejó de girar para mirar de frente. Me quedé congelada con esa frase. Cerré los ojos y me vinieron imágenes como ráfagas, el día que Mariana me habló como si fuera una nena, la vez que Esteban me interrumpió 3 veces en una misma frase, todas las comidas que cociné sin que nadie agradeciera. Abrí los ojos otra vez y supe que no estaba sola. Que eso que me pasaba a mí, le había pasado a muchas. Y que si ellas pudieron volver a mirar de frente, yo también podía. Volví a casa con el libro bajo el brazo, aunque no lo había terminado. No lo saqué prestado, solo lo quería tener cerca un rato más, como si me diera fuerza solo con mirarlo. Llegué justo cuando el sol empezaba a bajar, ese momento en que la luz entra dorada por las ventanas y todo parece más tranquilo. Puse agua para sopa, la de calabaza que me gusta hacer cuando necesito sentirme acompañada. Mientras cortaba los ingredientes,
Me sorprendí tarareando una canción vieja que solía cantar mi madre. Hacía años que no me salía sola, así, sin pensar. Me senté a cenar en silencio. Comí despacio, sin tele, sin celular. Disfrutando el sabor, la textura, el calor. Me sentí rara, pero bien. Como si ese momento, tan simple, fuera un acto de resistencia. De afirmación. De decir, sigo acá. Todavía soy yo, aunque quieran reducirme a una firma o a una cama extra en la casa de otro. Justo cuando estaba por levantar la mesa, sonó el timbre. Me sobresalté. Eran más de las 8 y ya había oscurecido. Me asomé con cuidado y ahí estaba Camila de nuevo. Traía su cuaderno de dibujos y una mochila pequeña colgando del hombro. ¿Puedo quedarme un rato con vos?, me preguntó apenas abrí. Le sonreí y asentí sin decir palabra. Entró, se sacó la campera y se sentó a mi lado en el sillón. Me miró con esa mezcla de ternura y decisión que solo ella tiene. Mamá está rara. Dice que no entiende por qué hiciste lo que hiciste, me dijo. Yo no sabía si responder o solo escuchar. ¿Y vos qué pensás?, le pregunté, bajito. Yo pienso que hiciste bien, respondió sin dudar. Porque nadie debería tener que pedir permiso para vivir en su propia casa. Esa frase me atravesó. No por lo que decía, sino por quien lo decía. Mi nieta. Una chica joven, que ya entendía cosas que a sus padres les quedaban grandes. Sentí que todo el esfuerzo, todo el dolor, todo el silencio, había servido para algo. Camila sacó su cuaderno del bolso, lo puso sobre sus piernas y lo abrió en una página donde había dibujado una mujer mayor sentada frente a una mesa, con plantas alrededor y un cuaderno abierto delante. «¿Sos vos, abuela?», me dijo con una sonrisa tímida. Me quedé mirando el dibujo largo rato. Estaba hecho con lápices de colores, con líneas suaves, pero tenía algo que me emocionó. En el dibujo, la mujer no parecía triste ni cansada. Tenía una expresión serena, como de quien finalmente había encontrado su lugar. Le acaricié el pelo despacio. «¿Vos crees que soy así?», le pregunté sin darme cuenta de que mi voz se quebraba. «Sí, porque desde que hiciste lo que hiciste, te veo distinta. Más fuerte, más tranquila. Como si al fin pudiera ser vos», me contestó. Cerré los ojos por un momento. Qué raro era escuchar eso de alguien tan joven. Qué fuerte era sentirse vista sin tener que explicarse. Le pregunté si quería escribir algo. No para la escuela, ni para nadie. Algo suyo. Me miró sorprendida, como si nunca se lo hubieran propuesto. ¿Como vos?, preguntó. Asentí. Fui hasta el mueble del comedor donde guardo mis cosas más viejas y saqué una caja de madera oscura. La abrí delante de ella con cuidado. Adentro estaban mis primeros cuadernos, los que usé durante años sin que nadie supiera. Había frases sueltas, listas de pensamientos, recuerdos de mi infancia, secretos que nunca dije. Le mostré el primero. Acá escribí lo que no podía decir, lo que dolía, lo que soñaba. Camila lo tocó con los dedos como si fuera algo frágil, valioso. Me preguntó si podía leerlo. Le dije que no ahora, no todavía. Primero quiero que vos empieces el tuyo, le dije. Quiero que escribas tu historia, tus pensamientos, incluso las cosas que no entendés todavía. Ella sonrió, con ese brillo en los ojos que tienen los que están por descubrir algo grande. Agarró su cuaderno, apoyó el lápiz sobre la primera hoja en blanco, y escribió despacito. Mi abuela me enseñó a no quedarme callada. Nos quedamos escribiendo en silencio un buen rato. Yo anotaba pensamientos sueltos, recuerdos que me venían a la mente como ráfagas. Cosas pequeñas, como el olor del pan casero que hacía mi mamá cuando llovía, o la vez que Mariana me regaló un dibujo con corazones cuando tenía 6 años. Cosas que parecían olvidadas, pero estaban ahí, esperando salir. Camila, mientras tanto, escribía en letra grande, concentrada, con la lengua apenas asomando por la comisura de la boca como hacía cuando era chiquita y se concentraba en un rompecabezas. En un momento levantó la cabeza y me dijo, ¿vos alguna vez tuviste miedo de decir que no? Me quedé quieta. Sentí que esa pregunta me atravesaba como una aguja lenta. Sí, le dije. Muchas veces. Porque cuando era joven me enseñaron que decir que no era ser egoísta. Que ceder era amar. Y yo creí eso por mucho tiempo. Ella bajó la vista otra vez, pensativa. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora no solo lo sé. Ya lo hice, respondí. Después me pidió que le contara más. No del problema con sus padres, sino de antes. De cuando yo era joven. De cómo fue criar a Esteban y Mariana sola durante tantos años, con un trabajo de jornada completa y sin ayuda de nadie. Le hablé de las noches en que me quedaba dormida con el delantal puesto, de las veces que lloré en silencio en el baño para que no me vieran, de los cumpleaños en los que no llegaba a hacer la torta porque salía tarde del trabajo.
Le hablé de cómo me enamoré de Julián, de cómo era divertido pero también terco, y de cómo la casa se me vino encima cuando él murió. Le conté que muchas veces me sentí invisible, como si solo sirviera para cocinar, lavar y sonreír. Camila me escuchaba en silencio, sin interrumpirme, con los ojos fijos en los míos. Me tomó la mano de nuevo. Yo no quiero olvidarme de quién soy cuando sea grande, dijo. Y ahí entendí que, sin buscarlo, estaba sembrando algo en ella. Algo distinto. Algo que tal vez la salvara más adelante. Después de que Camila se fue, me quedé en la puerta un rato, viendo cómo se alejaba por la vereda con su cuaderno bajo el brazo. Tenía los hombros erguidos, el paso firme, como si llevara algo importante con ella. Cerré la puerta despacio, sin apuro, y volví al sillón. Me senté con los dos cuadernos en las piernas, el mío, viejo, gastado, lleno de palabras que me salvaron, y el de ella, nuevo, con esa primera frase que todavía estaba fresca. Mi abuela me enseñó a no quedarme callada. La leí varias veces. No por vanidad, sino porque me hacía bien saber que algo bueno había nacido de tanto dolor. Me preparé otro té, esta vez con una cucharadita de miel, como me enseñó mi madre. Mientras lo tomaba, sentí algo distinto. No era felicidad, no era alivio, pero sí una calma serena. Como si el cuerpo aflojara un poco después de haber estado tenso durante años. Esa noche dormí temprano. Cerré la casa, apagué las luces, y me acosté con una sensación de abrigo por dentro. Pero 2 días después recibí una notificación formal. Una carta. Al principio pensé que era algo de la municipalidad o del banco. Pero al abrirla, vi que era del estudio jurídico que aparecía en el documento original. Decía que Esteban y Mariana estaban intentando registrar el traspaso de la casa, omitiendo la cláusula que yo había agregado. Me quedé helada. La carta estaba redactada con esa frialdad típica de los abogados. Adjuntamos copia del documento firmado, a los efectos de completar la inscripción del mismo. Pero en la copia que adjuntaban, mi cláusula no estaba. Sentí como me subía el calor a la cara, ese calor que da la impotencia, la bronca, la decepción. No solo habían querido sacarme la casa. Ahora directamente intentaban borrar lo que yo había escrito. Como si no hubiera pasado. Como si no existiera. Me quedé sentada con la carta en las manos durante largos minutos. No lloré. No grité. Solo pensé, no esta vez. Guardé la carta en un sobre y me levanté sin decir una palabra. Fui directo al placard del pasillo, donde guardo una carpeta azul que tiene todos mis papeles importantes, escrituras, facturas viejas, certificados, recibos. La abrí con las manos firmes, aunque por dentro me temblaba todo. Busqué la copia del documento original, el que firmé con mi letra, con mi cláusula incluida. La encontré rápido. Tenía mi firma al pie, y la frase escrita con tinta negra, clara, sin tachones: toda modificación o uso del inmueble deberá contar con aprobación escrita y expresa de la firmante en cada caso, sin excepción. La leí 3 veces. No necesitaba comprobar nada, pero igual lo hice. Me vestí sin apuro. Me puse un pantalón cómodo, una blusa gris de manga larga y mis zapatos bajos de siempre. Peiné mi pelo despacio, recogido en un rodete, y salí rumbo al registro de la propiedad. Fui en colectivo. No porque no pudiera pagar un taxi, sino porque quería llegar caminando desde la esquina. Porque necesitaba sentir cada paso. Cuando llegué, pedí turno en la ventanilla. El muchacho que me atendió tenía menos de 30 años, con cara de no haber dormido bien. Le entregué la carpeta y le expliqué que tenía una duda sobre un trámite que estaban intentando hacer en mi nombre, pero sin mi consentimiento. Me miró con amabilidad. Le conté brevemente lo sucedido, sin exagerar, sin dramatizar. Solo la verdad, tal como había pasado. Me pidió que esperara unos minutos. Se llevó los papeles y entró a una oficina. Me senté en una de las sillas de plástico gris, con el bolso sobre las piernas. Me transpiraban las manos. Miraba el piso, los azulejos desparejos, las luces frías del techo. No pensaba en Mariana ni en Esteban. Pensaba en mí, en lo que me estaba jugando, en ese momento, en todo lo que había callado durante años, en la mujer que había sido y en la que estaba intentando volver a ser. 15 minutos después, el joven volvió. Traía una expresión rara, entre sorpresa y respeto. Usted tenía razón, señora, me dijo. Su documento está completo y registrado. Cualquier intento de inscripción sin esa cláusula es inválido. Asentí despacio. No me salió una sonrisa ni un gesto de victoria. Solo asentí, con la garganta apretada. El joven me preguntó si quería iniciar una demanda formal. Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en todas las cosas que podría hacer: llevarlos a juicio, denunciarlos por falsificación,
ponerlos en evidencia frente a la familia entera. Pero no quería arrastrar esto más allá de lo necesario. No era venganza lo que buscaba. No quería ganarles. Solo quería que supieran que no lo lograron. Que esta vez no me pasaron por encima. Le agradecí al muchacho, recogí mis papeles con cuidado y salí del edificio. Afuera, el sol pegaba fuerte. Me paré en la vereda, cerré los ojos un segundo y respiré hondo. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía miedo. Ni dudas. Ni culpa. Solo certeza. Volví caminando a casa, despacio, sin auriculares, sin apuro. Vi a una vecina regando las plantas, a unos chicos jugando a la pelota en la vereda. Todo estaba igual. Pero yo ya no. Esa misma noche, llamé a Mariana. No para pelear. No para explicarle nada. Solo para decirle que lo sabía. Que me había llegado la notificación. Que vi lo que intentaron hacer. Ella atendió al segundo timbrazo. Su voz sonaba seca, a la defensiva. Mamá, no es lo que pensás, dijo enseguida. No quiero explicaciones, le respondí. No busco disculpas. Solo quiero que sepas que lo sé. Y que aún sabiendo, no voy a hacerles daño. Del otro lado, silencio. Largo. Pesado. Podía imaginarla sentada en su cocina, con los codos sobre la mesa, mirando el piso. ¿Por qué?, murmuró al fin. Y ahí se lo dije, porque no soy como ustedes. No lo dije. Bronca. Lo dije con una paz que venía de muy adentro. Con esa claridad que aparece cuando una ya no necesita que el otro entienda, ni reconozca, ni se arrepienta. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Colgué con suavidad, dejé el teléfono sobre la mesa y me serví una copa de vino. Esa noche salí al jardín, me senté bajo las estrellas como cuando era chica, y por primera vez en años, me sentí plena. No por haber ganado, sino porque por fin había dejado de perderme a mí misma. Al día siguiente, me puse a ordenar una vieja caja de fotos que tenía guardada en el altillo del armario. Hacía años que no la abría. Había de todo: fotos de los chicos cuando eran bebés, tarjetas de cumpleaños, dibujos de Camila con crayones, recortes de diarios, boletines escolares. Y entre todo eso, un sobre amarillento, de papel grueso, cerrado con cinta adhesiva antigua. No recordaba haberlo visto antes. Tenía mi nombre escrito con la letra inclinada de Julián. Me temblaron los dedos al abrirlo. Adentro había una carta. Breve, escrita con tinta azul, con ese trazo firme y apurado que él tenía cuando estaba nervioso. Amor mío, decía al principio. Si estás leyendo esto, es porque el tiempo siguió su curso. Yo ya no estoy, pero vos sí, y eso me da paz. Sentí un nudo en la garganta. Sé que nuestros hijos, por amor o por miedo, algún día intentarán manejar tu vida. Porque así nos enseñaron. Porque creen que cuidar es decidir por el otro. Pero vos sos más fuerte que todo eso. No dejes que nadie silencie tu voz. No firmes sin leer. No te vayas sin dejar una huella. Me llevé la carta al pecho, cerré los ojos y me quedé así, respirando hondo. Como si por un momento Julián estuviera ahí, sentado a mi lado. Su voz volvía a mí, pero no para decirme qué hacer, sino para recordarme que siempre lo supe. Que solo me faltaba escucharme. Lloré. No con desesperación, sino con esa clase de llanto que limpia. Ese que te vacía y te deja espacio para volver a empezar. Guardé la carta entre las páginas de mi cuaderno, justo donde había escrito la frase sobre no ceder. Ahora estaban juntas, la memoria y la decisión, la historia y la voluntad. Me preparé un té y salí al jardín. El aire estaba fresco y el cielo abierto. Me senté con la manta sobre las piernas y el cuaderno en las manos. Escribí una nueva entrada: hoy Julián me habló. Y yo, por fin, me escuché. Esa noche soñé con él. Estábamos en la casa de campo, tomando mate bajo el limonero. Él me miraba y decía: siempre supiste. Solo faltaba que te animaras a decirlo. Y al despertar, no sentí tristeza. Sentí alivio. Al día siguiente, me puse a ordenar una vieja caja de fotos que tenía guardada en el altillo del armario. Hacía años que no la abría. Había de todo: fotos de los chicos cuando eran bebés, tarjetas de cumpleaños, dibujos de Camila con crayones, recortes de diarios, boletines escolares. Y entre todo eso, un sobre amarillento, de papel grueso, cerrado con cinta adhesiva antigua. No recordaba haberlo visto antes. Tenía mi nombre escrito con la letra inclinada de Julián. Me temblaron los dedos al abrirlo. Adentro había una carta. Breve, escrita con tinta azul, con ese trazo firme y apurado que él tenía cuando estaba nervioso. Amor mío, decía al principio. Si estás leyendo esto, es porque el tiempo siguió su curso. Yo ya no estoy, pero vos sí, y eso me da paz. Sentí un nudo en la garganta.
Sé que nuestros hijos, por amor o por miedo, algún día intentarán manejar tu vida. Porque así nos enseñaron. Porque creen que cuidar es decidir por el otro. Pero vos sos más fuerte que todo eso. No dejes que nadie silencie tu voz. No firmes sin leer. No te vayas sin dejar una huella. Me llevé la carta al pecho, cerré los ojos y me quedé así, respirando hondo. Como si por un momento Julián estuviera ahí, sentado a mi lado. Su voz volvía a mí, pero no para decirme qué hacer, sino para recordarme que siempre lo supe. Que solo me faltaba escucharme. Lloré. No con desesperación, sino con esa clase de llanto que limpia. Ese que te vacía y te deja espacio para volver a empezar. Guardé la carta entre las páginas de mi cuaderno, justo donde había escrito la frase sobre no ceder. Ahora estaban juntas, la memoria y la decisión. La historia y la voluntad. Me preparé un té y salí al jardín. El aire estaba fresco y el cielo abierto. Me senté con la manta sobre las piernas y el cuaderno en las manos. Escribí una nueva entrada, hoy Julián me habló. Y yo, por fin, me escuché. Esa noche soñé con él. Estábamos en la casa de campo, tomando mate bajo el limonero. Él me miraba y decía, siempre supiste. Solo faltaba que te animaras a decirlo. Y al despertar, no sentí tristeza. Sentí alivio. A la semana siguiente, en la reunión de mujeres del centro comunitario, decidí llevar la carta. No para mostrarla, sino para leerla. Éramos 12 ese día. Algunas con bastón, otras con la espalda encorvada, otras con el rostro curtido por años de silencio. Cuando me tocó hablar, conté lo esencial. No di nombres, no culpé a nadie. Solo dije, un día firmé algo, pero antes escribí lo que realmente importaba. Y gracias a eso recordé quién soy. Saqué la carta de Julián y la leí con voz firme, aunque se me quebraba por dentro. Cuando terminé, se hizo un silencio profundo. Una de las mujeres, Elena, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Vos estás enseñándonos que nunca es tarde para despertar, ni siquiera después de tantos silencios, dijo. Y ahí lo supe, mi historia no era solo mía. Era de muchas. De todas nosotras. Lo que yo había vivido podía ser un espejo. Y ese día entendí que mi voz, esa que ellos habían querido acallar, tenía eco en otras. Salí de esa reunión distinta. No era euforia. Era algo más sereno. Como si mis pasos, por primera vez en mucho tiempo, no fueran hacia atrás. Esa tarde, cuando llegué a casa, Camila me estaba esperando en la puerta. Traía una sorpresa, había dibujado una portada para mi cuaderno. Con lápices de colores, escribió, La mujer que no se dejó borrar. Me conmovió hasta las entrañas. Lloré, pero no de tristeza. Lloré de gratitud, de alivio. Le pregunté si le gustaba cómo estaba quedando su cuaderno. Me dijo que sí, que ya tenía 5 páginas escritas, y que todos los domingos iba a venir a leerme una nueva. La abracé fuerte, con los ojos cerrados. Sentí que aunque mi casa tuviera rincones fríos, mi corazón empezaba a llenarse de luz. Porque ahora ya no caminaba sola. Ahora tenía con quien caminar. Camila me estaba mostrando que todo lo que había sembrado, sin saber, empezaba a florecer. Y no necesitaba más que eso. Pasaron algunas semanas tranquilas. Ni Mariana ni Esteban volvieron a llamar. No vinieron, no escribieron. Era como si me hubieran borrado por completo, como si mi existencia les resultara ahora un obstáculo que preferían ignorar. Y aunque en otro momento eso me habría destrozado, esta vez no me dolió. Al contrario. Sentí una especie de liviandad. Descubrí lo que significa ser ignorada por quienes solo saben exigirte. Descubrí también lo que es el silencio que libera. No el que lastima. El que da espacio. El que no pide explicaciones. Seguí yendo a las reuniones con las otras mujeres. Cada jueves era como un bálsamo. Compartíamos café, anécdotas, miedos, valentías escondidas. Y también risas, esas risas que vienen de la panza, que salen después de años de haberse guardado. En ese grupo nadie necesitaba justificar lo que había vivido. Todas teníamos heridas. Pero también teníamos ganas. De hablar. De reconstruir. De dejar de esperar. Una de las mujeres, Norma, me dijo una frase que me quedó grabada. A veces recuperar el respeto empieza por dejar de mendigar cariño. La anoté en mi cuaderno apenas llegué a casa. Me quedé sentada frente a la ventana, con la lapicera en la mano, repitiendo esa frase en mi cabeza. Era eso. Yo había pasado años suplicando cariño en forma de atención, de llamados, de domingos compartidos. Aceptando migajas emocionales como si fueran banquetes. Pero ya no más. Ahora no esperaba llamadas. No esperaba invitaciones. No esperaba explicaciones. Y curiosamente,
En esa ausencia de expectativas, empecé a sentir paz. Una paz que nunca tuve cuando intentaba agradar, cuando hacía esfuerzos constantes por mantener un lugar que ya no me querían dar. Por primera vez en décadas, el silencio no era sinónimo de soledad. Era espacio propio. Era libertad. Un martes por la mañana, recibí una notificación del registro de la propiedad. Era oficial, Esteban y Mariana habían intentado nuevamente inscribir la casa a su nombre, presentando una versión adulterada del documento. Esta vez directamente omitieron la cláusula, como si nunca hubiese existido. Era un movimiento desesperado, y también completamente ilegal. Me temblaban las manos al leer, no de miedo, sino de indignación. Sentí un calor en la cara, como si todo el cuerpo se me encendiera. Respiré hondo. No me dejé llevar por la ira. Caminé hasta el mueble del comedor, saqué la carpeta azul donde guardo las copias originales, y las puse sobre la mesa. Una por una. Estaban todas en orden. La cláusula, mi letra, las fechas, las firmas. Todo. Me senté, tomé un vaso de agua, y decidí que iría personalmente a dejar copia certificada en el registro. No iba a mandar a nadie. Esto lo iba a hacer yo, con mis pies, con mi nombre, con mi presencia. Porque esta casa es mía. No solo por los papeles. Porque en estas paredes está mi vida. Ese mismo día, a la tarde, llamé a Mariana. Esta vez no había temblores en mi voz. No había inseguridad. Solo una certeza clara, firme. Sé lo que intentaron, le dije apenas atendió. Se quedó en silencio unos segundos. Mamá, no es lo que pensás. Repitió la misma frase de siempre, como un disco rayado. No quiero explicaciones, le dije. No busco venganza. No quiero juicio. Solo llamo para decirte que lo sé, que tengo todo en orden. Y que aún sabiendo, no voy a hacerles daño. Otro silencio. Largo. Casi denso. Pensamos que no te ibas a dar cuenta, voz más dijo baja. Al final. Y ese fue su error, respondí. Colgué. No con enojo. Con tranquilidad. Esa tranquilidad que se siente cuando una finalmente hace justicia, no contra el otro, sino a favor de sí misma. Fui a la cocina, serví una copa de vino y me senté en el jardín, con los pies descalzos sobre el pasto fresco. El cielo estaba limpio. Cerré los ojos y pensé, esta vez no firmé a ciegas. Esta vez fui yo quien escribió el final. Días después, mientras limpiaba un armario viejo, encontré otra caja que ni recordaba que tenía. Era de madera clara, con una tapa suelta. Adentro había cartas, recortes de revistas, entradas de cine de hace décadas, y una foto en blanco y negro donde salíamos Julián, los chicos chiquitos y yo, en la plaza del barrio. Yo tenía un pañuelo en la cabeza, los ojos cansados pero sonrientes, y a Mariana dormida en mis brazos. Me quedé mirando esa imagen largo rato. Me pareció irreal que esos niños se hubieran convertido en las personas que ahora intentaban quitarme lo que construimos juntos. Me dolía esa transformación. No me gustaba pensar mal de mis hijos. Me costaba. Pero había algo inevitable en todo esto. Algo que ya no podía tapar. Ellos ya no eran los niños de esa foto. Eran adultos. Y habían tomado decisiones. Y esas decisiones tenían consecuencias. Me senté en el piso, apoyé la espalda contra la cama y lloré en silencio. Lloré por la pérdida invisible. No de una casa. De una idea. La idea de que el amor de los hijos siempre cuida. Siempre protege. Esa tarde me llamaron del centro de mujeres. Me dijeron que estaban armando un pequeño evento para compartir historias en voz alta. Me preguntaron si quería participar. Dudé. No soy de hablar en público. Pero algo me empujó a decir que sí. Tal vez porque ya había dicho tanto en mi cuaderno, que necesitaba probar decirlo con la voz también. Esa noche escribí lo que iba a contar. No detalles legales. No papeles. Iba a contar lo que sentí ese día frente a la hoja. Ese momento. Exacto en que entendí que si no escribía algo propio, me borraban. Iba a contar lo que fue mirar a mis hijos y darme cuenta de que ya no me veían. De que yo ya no les importaba como persona, sino como problema. Y cómo, con una sola frase escrita de puño y letra, recuperé algo que ni yo sabía que había perdido, la voz. No para gritar, para existir. El día del evento me levanté temprano. Me puse un vestido largo que hacía mucho no usaba, uno azul oscuro con flores pequeñas. Me peiné con calma. Recogí el pelo en una trenza y me miré al espejo sin bajar la vista. Esa mujer reflejada ya no era la misma que, semanas atrás, dudaba de todo. Era una mujer cansada, sí. Con arrugas, sí. Pero también firme, entera. Caminé hasta el centro con el cuaderno en la cartera.
Cuando me tocó hablar, subí al pequeño escenario de madera, miré al grupo de mujeres sentadas frente a mí y respiré hondo. Mi voz tembló al principio, pero no me detuve. Les conté que un día me pusieron una hoja enfrente y me dijeron que era solo un trámite, que firmara, que confiara, y que casi lo hice. Pero algo en mí, mi instinto, mi memoria, mi dignidad, me dijo que leyera. Y lo hice. Y lo escribí. Y gracias a eso, no me borraron. Cuando terminé, no hubo aplausos inmediatos. Solo silencio. De ese que pesa. De ese que escucha. Una de las mujeres se levantó y me abrazó. Después otra. Después otra. No dijeron mucho. No hacía falta. Esa noche, al llegar a casa, me esperaba Camila con su cuaderno en la mano, pero tenía su primer brote blanco. Floreció, me dijo, señalando la maceta que habíamos plantado juntas. Me senté a su lado, la abracé fuerte, y sentí que algo se cerraba en mí. No como un final, sino como una costura que por fin cicatriza. Esa noche escribí la última página de mi cuaderno. Puse, me quisieron hacer firmar, pero fui yo quien escribió el final. No con odio, no con venganza, con memoria, con coraje, con amor por mí misma. Cerré el cuaderno y lo guardé en la caja de madera, junto a la carta de Julián. No necesito aplausos. No necesito homenajes. Solo necesito este silencio tranquilo del alma que sabe que, al final del camino, no se traicionó. Y eso, para mí, es suficiente.